Levántense, amigos. Hola, 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 buenos días, tengan todos ustedes y todas ustedes. Mentira. Bienvenidos a la continuidad de la mañana en el 100.9, jueves 14 de noviembre, 9 de la mañana, 52 minutos. Y acá estamos para complementar lo que ya ha comenzado de la mano de Claudio Lobos y Karina Taverne en la otra gestión. Nosotros desde aquí y en adelante hasta el mediodía somos de la mano del comandante, arriba el día. Hermosa mañana, ¿verdad? 11 grados 4 la temperatura según indica el servicio meteorológico a esta hora, humedad del 53%, viento soplando desde el norte a 14 kilómetros por hora en este jueves que tiene una máxima pronosticada de 15 grados y algunos chaparrones para horas de la noche recién. Así que disfruten porque el viernes se viene también pasado por agua y el fin de semana quizá también con un poquito de viento, Así que aprovechen estas jornadas tan amables que nos está regalando nuestra querida Río Gallegos, ya promediando la mitad del 11º mes del año. Esto ya casi es partido definido, pero todavía queda un rato, No nos podemos tirar y hacer la plancha. Ojalá estuviéramos en un país, en una situación que nos dijera, muchachos, cerremos la cortina. Creo que en mi época de estudiante incluso 10 días más. Ya estaba, la escuela ya te dedicabas a otra cosa, empezaba a disfrutar diciembre, pero no. Estamos en Río Gallegos, en el sur de la República Argentina, y hay que batallar hasta el último minuto este partido. Y hablando de batallar hasta el último minuto, está Brian Álvarez al mando de la nave, como cada mañana. Bueno, buenos días nuevamente. Sí, es Brian. Buen día también para Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Bien, buen día Juli, buen día Rodrigo, el comandante también del otro lado, chico de la otra gestión, la audiencia que se prende en el éter de la 109, todo bien, todo tranquilo por acá. Me alegro por usted, Rodrigo Redondo, ¿cómo está usted? Buen día, todo tranquilo por suerte, linda mañana. Me alegro, ha venido pedaleando hasta las instalaciones de la radio, eso es síntoma de que está lindo, ¿no? Y que va a estar lindo también a la tarde. Vamos, bien ahí, ese vaticinio, ese pronóstico de Rodri. Ya está la mesa completa, en un ratito se sumará Karina Taberna a través del móvil también, que como cada jornada anda de aquí para allá persiguiendo todo lo que va aconteciendo en nuestra querida Río Gallegos. El saludo para Tony desde la redacción, al igual que Fer Tornú. María Oviedo está en el departamento de ventas en el 15 27 57 33 27 57 33. Te comunicas con Mari y consultás la propuesta comercial de esta, una de las radios y uno de los medios líderes de toda la provincia de Santa Cruz. Lorena Aro está en redes y en la producción. Ha vuelto de su periplo por tierras porteñas, por la capital de nuestro país. Sandro Díaz está en la producción. Exactamente, querido. Pero Batman es a la tarde. Nosotros lo tratamos con nombre y apellido. Para nosotros es el productor. Títulos en la mañana de este jueves en Arriba el Día. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día.
Bueno, hay movimiento en las calles y ayer particularmente en el Consejo Provincial de Educación, donde ATE realizó una toma pacífica que por horas de la tarde-noche se levantó finalmente, por horas de la tarde vamos a decir, se levantó y desde el Ministerio de Trabajo dictaron la conciliación obligatoria para ATE justamente en el marco de este conflicto que tiene justamente o los tiene con medidas de fuerza. Y desde ATE ya avisaron que continuarán de paro según lo mandatado en este tercer día de medida de fuerza que desarrollan, rechazando sobre todo inicialmente el 11% en cuotas ofrecido por el gobierno provincial y justamente ratifica este paro, aunque obviamente espera poder sentarse a la mesa, pero obviamente con condiciones diferentes. Estamos atentos a lo que nos cuente luego desde la calle, porque la mañana ha comenzado movida en materia policial por allanamientos, por venta y distribución de droga. 6 allanamientos en nuestra ciudad por venta y distribución de droga en distintos puntos de la ciudad. Y justamente vamos a estar al tanto de lo que suceda justamente en materia policial judicial por este movimiento de la mañana de este jueves. No me lo había tomado, perdón. La última tiene que ver con medidas de fuerza también que desarrollan UPCN y APAP, que a partir de hoy y mañana también desarrollarán 48 horas de medida de fuerza en todo el ámbito provincial, donde tienen alcance justamente estos dos gremios, uno de corte nacional o de alcance nacional, como lo es UPCN, y APAP, que son gremios del ámbito estatal también, aunque el mayoritario sabemos que es ATE, que ya hoy concluye sus jornadas de paro. Lo anunciaron finalmente en la jornada de ayer, lo oficializaron por un aumento salarial digno, pase a planta, recategorizaciones, la insuficiencia de las propuestas de incremento salarial del Poder Ejecutivo y rechazando la diferencia inmensa entre trabajadores que desarrollan la misma tarea en distintos estamentos públicos. Las islas salariales, nuestros aumentos salariales fueron totalmente superados por la suma de los servicios, gas, luz y otros, señala un flyer, una imagen que publicó UPCN. Acompaña también esta medida de fuerza al unísono el sindicato de APA. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Conflicto municipal en Caleta Olivia. Continúa el paro por tiempo indeterminado en la localidad del norte de Santa Cruz. Al respecto, el concejal Carlos Aparicio reveló que las negociaciones entre ambas partes están lejos de resolverse e informó que la sesión de este jueves se suspendió nuevamente debido a la ocupación de los trabajadores en el recinto. Cada día que pasa vemos que es más complicado lograr un diálogo efectivo. La medida de fuerza se profundiza y como resultado nos notificaron hace poco que la sesión del jueves fue suspendida nuevamente, según expresó entonces en propias palabras del concejal en una entrevista concedida al medio Tiempo Sur. El comisionado de fomento de Pueblo El Caique, Tomás Cabral, se suma al espacio Ser Santa Cruz. El acuerdo fue firmado el martes pasado con el ministro de Gobierno, Pedro Luxen, y expresó: sabemos que el compromiso de Tomás Cabral con su comunidad es incuestionable y su incorporación refuerza los ideales que impulsa nuestro proyecto, expresó el funcionario provincial. Y agregó: nuestra visión es seguir sumando líderes locales que conozcan las realidades de su gente, que sepan lo que cada comunidad requiere y que trabajen desde sus propias raíces para transformar la provincia.
Caso Baldoco, el gobierno reiteró que encontraron a 8 niños sin escolaridad. Autoridades provinciales brindaron una conferencia de prensa en Caleta Olivia para hablar y brindar todos los detalles pertinentes a la situación de la Fundación Baldoco en Pico Truncado. La conferencia fue brindada por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasguido, junto a las ministras de Salud, Analía Constantini, y de Desarrollo Social, Luisa Cárdenas. Nos parece importante que la comunidad de Santa Cruz conozca las situaciones de la Fundación Baldoco, especialmente con la Casa Pibes de la Patagonia. Además, Rasguido reveló que, tras realizar la visita, redactaron un informe los directores provinciales donde expresan su preocupación por 8 niños sin escolaridad, situación que fue confirmada por la directora del establecimiento. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, no son buenas las noticias a nivel nacional para la población, para el común de la población, porque otra vez vuelven a aumentar las prepagas. Déjame joder. La suba será del 4,9% en diciembre, y uno se pregunta cuánto han subido las prepagas en lo que va del año. Las empresas de medicina prepaga empezaron a dar oficio o a comunicar a sus afiliados de estos aumentos en las cuotas del mes de diciembre. Las actualizaciones de los aranceles se ubican por encima de la inflación de octubre, que fue del 2,7%. En lo que va del año, chicos, las cuotas acumulan un alza cercana al 121%. Los planes de salud tendrán un incremento del 3,5% y el 4,9% de acuerdo a la empresa que tengas o a la cual estés afiliado, ¿no? Tras la disputa judicial que impedía las subas por encima del índice de los precios al consumidor, las firmas de medicina aplican los ajustes libremente en aranceles desde el mes de julio. Hacen un viva la pepa, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y la oficina de la superintendencia de servicios de salud todavía está, por suerte? Uh-huh. Pero es la que está media coartada en cuanto a su despliegue, porque... ¿Vos seguís pagando la tuya, la que te incluía una cirugía estética al año y demás? Sí. Ah, Sí, pero te aumentó mucho, ¿no? Sí, bastante. Ya no me da la cara para pagarlo. Seguimos con el gobierno nacional. Dale, con pernea vos. El gobierno oficializó la eliminación del ENOSA, el ente responsable del agua potable. La medida hoy quedó oficializado en un decreto publicado en el Boletín Oficial. El gobierno de Milei oficializó la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOSA, con el objetivo de evitar la duplicación de funciones y mejorar la eficiencia en la administración de los recursos hídricos. Es lo que reza el decreto 1020 publicado hoy en el Boletín Oficial. Trayéndolo a Gallego, Nica, esto afecta a la obra tan anunciada, tan mentada, ¿no? De la zona oeste. Exactamente, ¿no? Las cloacas. Sí, exacto. El organismo había sido creado durante el menemismo, en el año 95, con la premisa de planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país y controlar la calidad del agua potable y del servicio de saneamiento. Creer o reventar, ¿no? Y los controladores aéreos están de paro, van a efectuar medidas de fuerza de manera intermitente en reclamo de mejoras salariales, aumentos salariales. El gremio anunció el plan de lucha que se va a iniciar este sábado 16
que se extenderá hasta el viernes 22 y alcanzará a la totalidad de los aeropuertos civiles de nuestro país. La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de Aeronavegación, la TEPSA, confirmó la puesta en marcha de las medidas de fuerza para reclamar por incrementos salariales para los trabajadores del sector. De este modo, el sábado comenzarán los paros intermitentes en todos los terminales aéreos del país y van a afectar los despegues de vuelos internacionales entre las 20 y 23. En tanto, el lunes 18 será el turno de la aviación general y comercial no es regular de 15 a 18, el miércoles 20 de 7 a 9 y el viernes 22 de 18 a 20. Y esta medida abarca o afectará en los 54 aeropuertos que tiene la Argentina, partiendo del aeropuerto internacional Jorge Newbery, el Aeroparque, hasta el aeropuerto Ministro Pistarini de Seiza, acá piloto civil Norberto Fernández. Bueno, todos los aeropuertos del país se verán afectados por esta medida en reclamo de mejores sueldos de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación, los trabajadores del ATEPSA. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día. Un 14 de noviembre, pero de 2010, Sebastian Vettel, piloto de Fórmula 1. Sebastian Vettel. Exactamente, Sebastian Vettel. ¿Qué era, alemán? ¿Austríaco? No, alemán. Alemán. A sus 23 años y 154 días, el alemán Sebastian Vettel se convertía en el piloto de automovilismo más joven en ganar un título de Fórmula 1. Después se lo virló el chico Verstappen, Max ¿no? Verstappen, exactamente. Había ganado el premio de Abu Dhabi con Red Bull Racing, la escudería que pilotaba justamente en aquel entonces. ¿Después pasó a Ferrari o venía de Ferrari? No. Pasó a Ferrari. Él viene de la escuela de Dieter Mateschitz, de la escuela de Red Bull, de la academia de Red Bull. ¡Qué piloto! Por favor, ¿por qué dejó de correr? Se cansó, se cansó de la presión. Tuvo, bueno, una pelea histórica con Hamilton. Con Hamilton, pero 4 veces campeón del mundo. Y se fue temprano, se fue temprano. 23, a 30, 33, 35 años, creo que 34 tendría, ¿sí? Tranquilamente, viéndolo a Alonso, podría estar corriendo tranquilamente, ¿no? Olvídate, 4 campeonatos del mundo. Todavía ¿Cuántos con Red Bull y cuántos con Ferrari? Todos con Red Bull. Ah, todos con Red Bull. La última vez que Ferrari salió campeón de Fórmula 1, tristemente, lastimosamente, es en la temporada, no le quiero errar el vizcachazo, pero debe ser 2010, 2009, con el finés Kimi Raikkonen. Es la última vez que Ferrari fue una máquina de moler pilotos. De ahí no ha podido salir campeón Ferrari. Ahora se viene Leclerc, ojo. En 1831 fallecía en Berlín a los 61 años el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, padre del idealismo alemán y uno de los más influyentes, de hecho, del siglo XIX. Su obra, de hecho, tuvo un profundo impacto en el materialismo histórico que luego desarrolló Karl Marx. En 1919 nacía John William Cook en La Plata. Fue un lugarteniente, por decir de alguna manera, de Juan Domingo Perón, cuando este estuvo en el exilio. Era el nexo justamente entre las organizaciones en Argentina y el propio Juan Domingo Perón, que lo designó como único representante de él y del movimiento nacional justicialista cuando se concretara el golpe de Estado de 1955. En 1840 nacía en París Claude Monet, creador del impresionismo, quien justamente desarrolló una técnica a través de la impresión y de esta manera se erigió como uno de los creadores de este movimiento en el arte plástico, ¿no?
También en 2001 fallecía el Toto Lorenzo a los 79 años, exfutbolista y entrenador. Juan Carlos Lorenzo fue el primer técnico en sacar campeón a Boca de América y del mundo. De hecho, tuvo 3 títulos locales con Boca, 2 Copas Libertadores, la cual uno lo llevó a ganarle al Borussia Mönchengladbach alemán en 1978. Ah, yo iba a decir 74. La final previa de la Libertadores, Boca se la gana al Deportivo Cali, que era dirigido por Bilardo. Exactamente. También fue jugador de Chacarita y de Boca, donde disputó nada más que 104 partidos. Fue un innovador, ¿sabían ustedes, el Toto Lorenzo para su época? En cierto pasaje de la transición que tuvo la selección argentina de técnico hasta llegar a tener un técnico fijo después del Mundial 74, pasó el Toto Lorenzo por la selección argentina. Y en un partido que iba a jugar por eliminatoria la Argentina en Bolivia, fue el primero en usar oxígeno para los jugadores argentinos. ¿En Bolivia? En Bolivia. Mirá vos. ¿Qué puso? ¿Tuvo oxígeno en el vestuario? Sí. Ah, mirá vos, qué interesante. De hecho, igual es como un paliativo el oxígeno, no es porque Sí, es sí. para que no te sientas mal en el momento, pero de poco te sirve a la hora de salir de la cancha y jugar el partido, ¿no? O tenés que volver cada 2 minutos al banco Claro. a ponerte la máscara, ¿no? Pero bueno, es para que por lo menos en la previa y en el post los jugadores no se sientan tan mal. Hoy se sigue utilizando con unos tubitos más chiquititos, sí, ¿no? sí, Pero sí, que sí. se sigue usando. De hecho, la última visita de la selección se lo pudo ver a algunos jugadores con ese implemento. En 1976, Diego Maradona convertía sus 2 primeros goles en primera división en la goleada 5-2 de Argentinos Juniors. ¿Contra quién? A ver, Nica, vos que sos un memorioso. ¿5-2? Sí, torneo nacional de Torneo 1976, fecha 12. Contra Equipo que Talleres. no está en primera. ¿No está en primera? No, Me no mataron. está ni siquiera en torneos federales, te diría. Uy, qué... Del interior. Del litoral. No. Me mataste. De Salta. Alto Horno Zapa, ¿no? Ya me San va. Lorenzo de Mar del Plata. San Lorenzo de Mar del Plata, que tiene un triste récord San Lorenzo de Mar del Plata. Mirá, ¿por qué? ¿Cuál? Porque el otro San Lorenzo Sí. lo De golea Almagro. en esos nacionales, lo golea no sé si 10, 12. Oh. Después de Puerto Comercial es el resultado más abultado del Claro, fútbol Puerto profesional. Comercial de Bahía Blanca. Sí. ¿No? Así que marcaba sus 2 primeros goles en primera el Diego. En 1986 jugaba su último partido con la camiseta de River y en la primera división del fútbol argentino. Norberto Osvaldo Alonso, el Beto, en un empate 0-0 entre River y Platense. El Beto días después lograría su 10º y último título con River, que fue la Copa Intercontinental en una victoria 1-0 de River contra el Steaua Bucarest rumano en Tokio. Hola, Beto. Y es el Día del Tambero en conmemoración a esta misma fecha, en 1920, en la que se fundó la Unión General de Tamberos. Tambero es aquel que trabaja y desarrolla su actividad en un recinto donde ordeñan vaca. Para quien no sabe, un tambo es justamente donde se las cría y se las ordeña para producir leche y sus derivados, obviamente. 10:14 de la mañana en este jueves, casi viernes, tiene un sabor a viernes. Lástima que el viernes mañana no sé si va a estar así. Así que disfruten el ahora, el presente. Y lo invitamos a disfrutarlo escuchando música que en este caso elige Brian. Suena Lucas Lowe con No Puedes Evitarlo. Tu tiempo, te estoy viendo desde lejos. No te animas a acercarte a bailar. Respira el momento, saca lo que tienes dentro. Te aseguro que tú te encontrarás. Me acercaré, me pedirás la mano, como los viejos tiempos de ayer. Te tomaré, nos perderemos en la pista, a bailar hasta que duelan los pies. Tú no quieras apartarte, la música está buena, queda que te muevas tú. No puedes evitarlo, no te preocupes.
para descifrar bien cómo es tu flow. Aún no encontré un lugar donde fluir tanto así. Te quiero ver, mostrarme cuáles son los pasos a seguir. Oh yeah. Tú no quieres apartarte, la música está buena, queda que te muevas. Tú no puedes evitarlo, no te preocupes por los pasos, mira, no estamos bailando. No quieras apartarte, la música está buena, queda que te muevas. Tú no puedes evitarlo, no te preocupes, baby. ¿Qué pasa hoy, Brian? Porque acá tu amigo personal, porque amigo mío, no sé si a esta altura podría llamarlo, pero tu amigo, Héctor, leyó las noticias nacionales y nos dijo que hoy juega la selección argentina. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece, Brian? Pero claro, fúnenlo, dirían los pibes hoy, o los chilenos también. Que esta es la verdad de la milanesa. Mirá vos. Bueno, la verdad de la milanesa no la queremos saber, o no la quisiera saber, Cristina. Pero hoy juega de visitante Argentina contra Paraguay. Defensor del Chaco. En el Defensores del Chaco, un remozado Defensores del Chaco. A mí me gusta mucho más La Olla, el estadio de Cerro Porteño es. Sí. Pero es más chico, ¿no? Pero es mucho más moderno. No sé si es más chico, ¿Sí? ¿Vos decís que es más grande? De por la, ahí, la Olla del Barrio Obrero. Sí. Dicen que ese estadio, que es el más nuevo de Paraguay, lo construyeron los vecinos. Sí, el aporte. Sí. Es más, yo me voy a poner es muy antiguo el estadio Defensores del Chaco. Lo que pasa es que está ubicado en un barrio, no sé, me acuerdo si se llama Baja Sajonia, el barrio de Asunción, donde está ubicado. Pero no tiene lugar para donde expandirse. Como Boca. Está apretado. Está apretado porque está todo rodeado de barrios, de calles. De hecho, Defensores del Chaco se le puso después de la cruenta guerra del Chaco paraguayo con Bolivia, porque ahí era una especie de un gran descampado donde se acantonaban o de ahí salían marchando hacia el puerto de Asunción las tropas que iban para el interior del Paraguay a combatir, ¿no? Mirá. Por eso Defensores del Chaco, el nombre de ese estadio. Hoy el equipo de Alfaro, del profe Alfaro, de Gustavo Alfaro, que dijo que Argentina era como la humedad, que de alguna manera se le iba a encontrar una filtración. Formará con Roberto Fernández, Juan Velázquez, Gustavo Gómez, el ex Lanús,
Omar Alderete, ex Gimnasia La Plata. Junior Alonso, ex Boca, en la saga defensiva. Andrés Cubas, ex Boca también. Diego Gómez, el compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami. Miguelito Almirón, que juega en la Premier League en el Newcastle. Julio Enciso, hombre del Brighton. Ramón Sosa, hombre del Nottingham Forest, ex Talleres y ex Gimnasia. Isidro Pita. Son los 11 de Gustavo Alfaro. Isidro Pita me parece que es el único que juega en Sudamérica, porque juega en Peñarol, si no me equivoco. Ah, mirá, no lo tenía al bueno de Isidro. Que será el delantero. El delantero y el único delantero per se, ¿no? Porque Ramón Sosa está en el Cuyabá, ahora Isidro Pita. Ramón Sosa es media punta, no es delantero neto. Por el lado de la selección argentina, el Dibu Martínez, que vuelve a la selección después de la doble fecha de suspensión por ponerse el trofeo en lugares no debidos. En realidad el que es campeón del mundo se lo pone donde quiere, ¿no? Pero bueno, no quedó bien y lo sancionaron porque lo hizo un par de veces más. Después de que le dijeron, che, Dibu, no da, lo hizo un par de veces más y le dije, bueno, Dibu, ya está. De 4 de lateral derecho, Nahuel Molina Lucero. La saga defensiva será Cuti, Otamendi y el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico. De Paul, McAllister. Y una triple duda que todavía no se resuelve aparentemente. O sea, para un puesto hay 3 nombres, que son Enzo Fernández, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso. Cualquiera de los 3 me encanta. Lionel Messi, Julián Álvarez y otra de las dudas, que es si va Lautaro Martínez de entrada o si juega Alejandro Garnacho. En el caso de que jugara Alejandro Garnacho, sería un solo delantero que tendríamos, que sería Julián Álvarez. Quizá Messi ahí suelto, haciendo lo que quiera, ¿no? Hoy una persona acá me dijo, juega Garnacho de titular. ¿Sí? Te lo dijo Brian. Me lo dijo Brian. Decilo. Brian es garnachista. Mirá vos tiene la camiseta de Garnacho, no sé, todo. Yo a mí todavía no me termina de convencer Garnacho. O sea, en el Manchester United uno se prende la tele el domingo a la mañana. Tener fe, ya se todo le bien, va, todo ya se bien. le va a abrir el arco. A mí, ¿sabés qué? Ahí tengo un prejuicio, porque tengo que sacármelo. Pero los jugadores, yo no estoy acostumbrado. La historia del fútbol argentino no acostumbra a jugadores no nacidos en Argentina. Entonces todavía estoy como ahí, es un muy buen jugador, sí, todavía no lo podría catalogar de crack, pero es un muy buen jugador. Sí. El tema que todavía... La actitud que tuvo la otra vez con el periodista que lo quiso entrevistar, no sé si se enteraron. Sí, Emiliano Raggi. Sí, Emiliano Raggi lo va a entrevistar, estaba saliendo él, Garnacho, y lo mira de reojo y porque le pidió una entrevista, le dijo, Garnacho, una entrevista, no sé qué. Y le dijo Garnacho a su representante que le dijera al periodista que no le iba a dar la nota en español, que solamente daba notas en inglés. Sí, de hecho le dio una nota a la televisión española en esa misma ocasión, pero fue en inglés. Sí, lo cual es, ¿por qué? Amigo, si vas a jugar para la selección argentina, ¿en qué idioma querés hablar? Eso es no entender para nada la lógica. No te vamos la a entender lo que idiosincrasia. digas, hermano. Claro, muy fantasmita, ¿no? Pero aparte, digamos, estás nacionalizado, estás jugando con la casaca argentina, con todo lo que sabés, lo que significa el idioma, el inglés, el sentimiento nacional. No podés decir eso. En esta ocasión, ¿sabés qué tiene que suceder? Le tienen que dar mínimo 200 litros de mate a Garnacho entre este partido y el de Perú. Es que no sé si tomará mate. No importa. Si te lo pasa Messi, corta la olla. ¿Qué haces? Por más que esté lavado, por más que esté como tu mate, así todos los palos. Nah, mentira. ¿Está lavado? Impecable los mates de Nica. Pero no importa, lo tenés que tomar. A Garnacho tienen que sentar y le tienen que decir, escuchame, Garnacho, Hoy vamos a comer asado. toma mate. Y vamos a comer asado. Sí. Vamos a comer asado. Y vamos a tomar vino. Y Sí. después vamos a tomar mate de vuelta. Sí, claro. Y Exactamente. después vino otra vez. Exacto. Y vamos a tomar mate con yerba con yuyo también, para que vayas viendo. Vamos a escuchar Y Gilda. así. Vamos a escuchar Gilda también. Vamos a escuchar chacarera, vamos a escuchar Claro, cumbia. los manceros santiagueños, colearse. Claro, los pies chorros. ¿Cómo se llama? Vamos a escuchar a Uriel Lozano. Claro, todo sí, le pones todas las sesiones continuadas de Sí. un poco de ruido
Y ahí, ahora, ¿en qué idioma vas a hablar con los periodistas, Ale? Porque capaz que le dicen Alex en O Alexander. Inglaterra. No, Ale. No, en castellano. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Pues Un se baño pongan- de argentinidad. Otra cosa anti-argentina de hoy, que salió hace poquito. Que Sí. no es verdad, que es mentira. O sea, que dicen que la Asociación de Fútbol Paraguaya prohibió el uso de la camiseta argentina en la cancha esta noche. Ah, ¿no es cierto? No, o sea, es cierto a medias. No es una verdad ley, a porque lo medias. vendían como una ley. Es una recomendación, un pedido que hicieron, ¿no? Que la gente no vaya con la casaca de Messi, los paraguayos. Seguramente, digo, si alguien se atreve cuando entra a la cancha le van a decir, che, mirá, fíjate, date vuelta la camiseta, sacátela, ¿por qué? Pero igualmente la medida no es para toda la cancha, es solamente para la parcialidad, para el espacio de la parcialidad paraguaya. Sí, bueno, Pero que es la mayoría igual, ¿no? no solamente camisetas de Argentina, sino también la camiseta del Inter de Miami. La del Barça, la del Barça. PSG, cualquiera. Todo lo que diga Messi, está prohibido el uso de camisetas que diga Messi en la parcialidad local. Anda para allá, bobo. Ah, claro. ¿Cuál te vas a poner? ¿La de Isidro Pita? Amigo. De Cuyabá. Claro. Dejalo, los pibes, ser felices, pobrecito. Es más, hasta la infancia, te paso un audio, Brian, hasta la infancia paraguaya quisiera disfrutar de la argentinidad. Hay un segmento que sucedió hace un par de meses, pero bien vale la pena para esta ocasión. ¿El nenito? Un niñito en la Sí. tele paraguaya. ¿Qué decía? A ver. Ah, bueno, lo Y espero. después no me hay pareció haber problema. escuchado también a un chileno. ¿Te acordás? Que quería ser hincha de Boca. ¿Que No. quería ser hincha de Boca? Que quería ser hincha argentino también. Escuché muchos así, que hay un Sí, sentimiento sí. positivo. Y bueno, si somos campeones del mundo. ¿Qué querés si ser quieres cuando seas grande? Yo quiero ser argentino. Excelente. Y yo te iba a decir una cosa. ¿Vos querés ser argentino? Sí. Vos sos argentino. ¿Sabes por qué? Porque el argentino nace donde quiere. Ahora yo te bautizo como argentino. Ya sos argentino. Ahí está, Garnacho. Toma nota. El pibe quiere ser argentino, vos también tenés que brindar la entrevista en castellano. Bueno, vos decís que juega Garnacho entonces y no juega Brian. ¿Vos decís que juega Garnacho y no juega Lautaro Martínez? Brian me lo confirmó. ¿Sí? Tenés esa fuente, bueno. Veremos. Si Brian tiene sucede. esa llegado a uno de los Sería un honor, por supuesto. utileros. Ah, ¿sí? Sí. ¿Habla con Marito? No, el que viene después de Marito. Mirá, vos no tenía esa fuente, che. ¿Qué pasa? ¿Por qué las dudas? Bueno, Nico González fue desafectado directamente y no cuenta. Sí. Lo que ayer resaltó Scaloni, que había tenido una actitud muy buena, porque Lisandro Martínez tampoco va a estar porque se lesionó. Fue Facundo Medina, el defensor del Lens, que dijo que se pagó su propio pasaje y gestionó con su club para que los mandara, para que lo dejaran venir a jugar la fecha. Qué bueno. Y Muy vino. Así que Mucho amor por la camiseta. sí, el cordobés, muy bueno, es un muy buen defensor que, bueno, llegó a la selección en este ciclo de Scaloni, no ha tenido, obviamente, tanto rodaje, porque está en el Cuti, está Otamendi, está Lisandro Martínez, pero que, bueno, tendrá su posibilidad seguramente en esta doble fecha. Y, como le decía, las dudas pasan por algunos jugadores que no llegan al 100% y que por eso está la duda, ¿sí? Enzo Fernández, si Lo Celso o si Paredes, y en el caso de Lautaro Martínez también, que disputaría un lugar en el 11 inicial de esta noche con Alejandro Garnacho. 8:30 de la noche hoy, tempranito. Antes van a estar jugando a las 6 de la tarde Venezuela contra Brasil. Lindo partido, porque Venezuela viene bastante bien. A las 9 de la noche también va a jugar Ecuador contra Bolivia. Mañana va a jugar Uruguay-Colombia, buen partido también. Y 22:30 Perú contra Chile. Clásico del Pacífico. Exacto, recordemos que Argentina es líder en estas 11, o antes de esta fecha 11, en estas 10 fechas que han transcurrido, 22 puntos, Colombia 19, Uruguay 16, Brasil 16, Ecuador y Paraguay 13, Bolivia 12. Recordemos también que como el Mundial tiene más plazas, el séptimo iría a repechaje. Venezuela tiene 11, Perú y Chile 6 y 5 respectivamente. Sí, la verdad que otra vez la van a mirar por tele, aparentemente. Igual falta todavía media eliminatoria.
Pausa en Arriba del Día, musiquita que seguimos disfrutando de la mano de Brian Álvarez y enseguida establecemos el primer contacto de la mañana con nuestros entrevistados. No lo voy a anticipar por las dudas, pero ustedes quédense porque saben que siempre pensamos en ustedes para resolver algunas cuestiones o despejar dudas o consultar, en este caso en el ámbito político. Suena Nafta, esto es Potra. Prenden pucho y me miran un poquito nomás, y yo que no la puedo creer. Por favor, mírala, mira lo que es. Ella lo debe saber, algún error debe haber. De este mundo no es, de este mundo no es, algún error debe haber. Que correr sí que sí, y como si nada pasara, ella sigue en la suya. Estoy hecho un bobo, sigan la suya. Por Dios, estoy hecho un bobo. Yo que no la puedo creer, no. Por favor, mírala, mira lo que es. Ella lo debe saber, algún error debe haber. Porque de este mundo no es, de este mundo no es, algún error debe haber. Ella sigue en la suya. Por Dios, estoy hecho un bobo, sigue en la suya. Por Dios, estoy hecho un bobo. Vale,
Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Una mañana desperté y te habías escapado. El jueves se disfruta mejor esta primavera 024 y con el mejor rock nacional. Activa. Radio Nuevo Día. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués.
Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Gaby, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la Zona Franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el Mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir?
Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes te espera. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Zepernik 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. En Arriba al Día en esta mañana de jueves 14 de noviembre, ya casi en la mitad de este 11º mes del año. 13 grados la temperatura actual en Río Gallegos, a 2 grados nada más de la máxima pronosticada para hoy, que es de 15 grados para este jueves. Viento soplando desde el norte a 22 kilómetros por hora nada más a esta hora en nuestra ciudad capital. ¿Qué te cuenta el diario nuevodía.com.ar? A esta hora, hoy hay sesión en diputados, pero la mentada, la anunciada de hecho por las propias redes sociales de la Cámara de Diputados de la provincia, anunciaban que hoy, 14 de noviembre, se daría la asunción del actual ministro de Gobierno, Pedro Luxen, como diputado en lugar justamente que ya dejó vacante el ex legislador Pedro Valenzuela. Pero no va a ser así, finalmente no va a asumir su banca todavía, al menos. Luxen no va a asumir. No. Con él acordamos varios puntos. ¿Quién dijo? Dijo la oposición. Y señalaron a Nuevo Día que desde el oficialismo. Sí. Van a tratar de correrlo a Leguizamón porque necesitan aprobar leyes. Epa. El 30 de octubre pasado. Sí. Fue justamente el anuncio de las redes sociales, o mediante las redes sociales, de la Cámara de Diputados sobre la asunción, este 14 de noviembre, hoy, de Pedro Luxen para asumir justamente el lugar que dejaba vacante Pedro Valenzuela. Que no asuma Luxen hoy, si es así,
es burlarse de la institucionalidad, porque corresponde que hoy asuma, advirtió el legislador de Unión por la Patria, Carlos Godoy. Carlos Godoy. Exactamente. Hacemos oficial, confirmamos que Pedro Luxen no va a asumir como legislador en la jornada de hoy. De hecho, ¿motivos? Ya comenzada la sesión, no fue incluida su asunción en el orden del día. ¿Motivos? No lo sabe. Leguizamón había hablado, le había dicho al Ejecutivo que, desde el Legislativo, ¿no? Sí. Que apuraran los trámites, la burocracia, para que Luxen asuma como legislador. Bueno, esta semana fue conocida, ¿no?, la terminología comiquera que utilizó el vicegobernador. Encima mal aplicada. Sí, mal aplicada, sí. Más allá de eso, había dicho Leguizamón que parece que Luxen viene con la kriptonita a iluminarnos a todos los diputados que no entendemos nada de cómo se tiene que trabajar y que él viene a salvarnos. Esto textual. Me parece que esto es un poco lo que se instaló también, ¿no? Se preguntó Leguizamón en diálogo el lunes, si no me equivoco, con Radio Vanguardia de Caleta Olivia. Resaltó también en aquel entonces que Luxen tiene una buena relación con el kirchnerismo y atribuyó de alguna manera su llegado, dejó entrever que iba a haber buenas migas allí, y además reforzó su teoría o su apreciación, señalando que dos medios kirchneristas, no lo digo yo, lo puso él en sus términos, en su descripción, en su adjetivación, como lo son, o como lo señaló a tiempo surio La Opinión Austral, habían brindado su apoyo mediático de alguna manera. ¿Qué dijo Carloncho Godoy justamente en diálogo con Nuevo Día? Que no asuma Luxen hoy. Si es así, es burlarse de la institucionalidad, porque corresponde que hoy asuma. Señaló que esta coalición de varios partidos políticos con diferencias ideológicas todavía no mostró la capacidad de conducir que debiera, ¿no? Señaló también sobre Leguizamón que no le sorprende que haya expuesto justamente de esta manera la asunción, porque, entre comillas, citó el textual, es una persona desencajada que no tiene diálogo. Trata de tener diálogo con Echazú, el presidente del bloque, pero habla esporádicamente. Y no hubo nunca una reunión entre las partes para acordar entre los bloques. ¿Qué dijo Godoy respecto de estos no acontecimientos, si se quiere? Que para él la llegada de Luxen, y esto es un rumor, una teoría que viene circulando hace 2 meses por lo menos, que van a tratar de correrlo a Leguizamón con la llegada de Luxen, porque el oficialismo necesita acomodar varias leyes y Luxen sería el señalado, el indicado, el designado para desarrollar esas negociaciones con Unión por la Patria, con el bloque mayoritario de la oposición. De hecho, con algunas leyes como la de emergencia que ya se han dado, que ya se han aprobado, el que negoció justamente, reconoció Godoy, fue el propio Luxen con el bloque opositor. Y bueno, concluye señalando que para él es estratégicamente un error que manden justamente a Pedro Luxen a la Cámara de Diputados, que además se manejaron con cierta precariedad porque ya tienen la mayoría y las leyes que podían necesitar o que puede necesitar el gobierno las sacarían de todas formas porque tienen la mayoría. Y que además es una persona que tiene diálogo no solo en el recinto de los diputados, sino con otros ámbitos. Pero bueno, eso es una apreciación política, si se quiere, finalmente, de Godoy respecto de esta jugada que el gobierno desarrolla, o no, en realidad no desarrolla hasta el momento, porque Luxen no asumió. Así que, bueno, de hecho, la jugada más reciente, ¿no?, de Luxen desde su rol de articulador es la que contábamos hoy, que justamente Tomás Cabral, que contabas vos, Rodri, en
en el desayuno. Tomás Cabral, el comisionado de fomento de Colbel Caique, se suma a las filas de Ser Santa Cruz, dejando así el Frente Unión por la Patria. Tiene dos chances para asumir Pedro Luxen de acá a fin de año. Una es la próxima sesión ordinaria y la otra sería una extraordinaria a la que tendrán que convocar para que él pueda asumir entonces como diputado. Sí, desprolija la jugada, desprolija viene siendo la circunstancia. Porque de todas formas, sin Luxen, sin ese legislador, ponerle que no asuma a nadie en lugar de Valenzuela acá hasta el año que viene, sigue teniendo mayoría el bloque oficialista. Inentendible, ¿no? Tema que, bueno, hay ahí una interna que no es que alguien metió cizaña, metió el dedo y como que ustedes dos no se lleven bien y yo venga y empiece a hacer comentarios picantes para que ustedes se terminen de pelear. Sí. Acá nadie dijo nada, de repente se empezó a velar la interna, o esa interna al menos sola. Pero ya estaba todo mal, ¿o no? Porque no sé si calificarlo tampoco como todo mal. Hay diferencias en las formas al menos. Pero las declaraciones del vicegobernador hace un par de días, el apuro por anunciar la asunción y de repente que llegamos al día anterior y no se sabía nada. Me da la impresión de que, no sé, es mi lectura obviamente. Sí, ¿no? Sí, tiene mucho de intuitivo también esto en algunos casos, ¿no? Sí, porque no hay información concreta. De hecho, la gente cercana ahí en Casa de Gobierno tampoco sabía lo que iba a pasar hasta un lado. No, de hecho, bueno, ayer ya se empezaba a dar por sentado que no asumiría hoy Luxen. Pero bueno, el apuro que le pegó 2 o 3 veces, incluso con la publicación de un flyer que anunciaba oficialmente que Luxen, se lo dio el propio Leguizamón. ¿El flyer que no había publicado? Las redes sociales de diputados. Que las maneja Leguizamón. Claro, sí, su gente. O sea que fue como un apurón eso, claro, así fue interpretado. Claro, después ya, eso fue la segunda instancia. La anterior había sido que Leguizamón dijo que apuren la burocracia y los trámites en el Ejecutivo o en la Casa de Gobierno para firmar los papeles y mover las fichas que fueran necesarias para que justamente Luxen vaya a diputados. Y la tercera fue, bueno, lo de esta semana, que Kryptonita de por medio y demás. Pero bueno, no asume Luxen. ¿Qué cosas no dijo Kiko? De Luxe, el bloque de Luxe todavía no es tal. ¿Qué pasó? ¿Llegó una carta de documento? ¡Ah! Tráemela, que la quiero ver. Ya llamamos a nuestro equipo de legales, pero en tanto vamos a irnos a la... ¿Qué? ¿Qué es eso? Una carta documento te puede secar. ¿Zulma Lobato? Carta documento a todo lo que nace va a ser malos momentos. No te rías, boludo, que después vamos a tener que embargar nuestras cosas para pagarle a la gente que nos está demandando. Vaya a saber qué. Una de las mejores cosas que ha dado la televisión argentina en los últimos años, ¿o no? Esta canción. Sí. De las tantas joyas, ¿no?, que nos han quedado. Bueno, nos llegan algunas consultas. Ya vamos a estar atentos a lo que nos cuenta Cari. Pero antes, nos vamos al móvil, auspiciado por Zona Franca Tech, donde Carolina Taberna nos cuenta y nos muestra también sobre los allanamientos que se han producido 6 en esta mañana en nuestra ciudad por una causa federal de narcomenudeo. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, ¿cómo les va? Bienvenidos. Disculpen la desprolijidad, pero recién llegamos hasta la calle Ramón Alista. Se están realizando una serie de procedimientos simultáneos en la ciudad de Río Gallegos. Este es uno de ellos. Despliegue de personal de fuerzas especiales. Tenemos entendido que son aproximadamente 6 los allanamientos que se llevan adelante en distintos puntos de la capital de la provincia de Santa Cruz por
una investigación que estaría referida a narcomenudeo. Eso es lo que tenemos. Vamos a ver si podemos hablar con, a ver, el comisario Barrientos. ¿Cómo le va? Buen día. Que está a cargo, es el jefe del área de coordinación de la policía. Bueno, primero del Ministerio de Seguridad, perdón. En primer lugar, saludamos al personal de la policía en el día justamente de la Fuerza Santacruceña, y para que nos cuente de qué se trata este operativo que forma parte de una serie de allanamientos que tenemos entendido que se realizan desde temprano y de manera simultánea. Sí, bueno, buenos días y saludo a todos mis camaradas de toda la policía de Santa Cruz, el cual hoy están en su aniversario, y lo ven, están trabajando desde horas tempranas en nuestra capital, realizando un operativo de narcotráfico en la temática narcomenudeo. Se han allanado 5 domicilios en distintos puntos de la ciudad, donde hay elementos que son investigados como un personal, un ex militar, es cara pintada, con antecedentes de pirata de asfalto, que fue identificado por nuestra área de investigación compleja de narcotráfico, y bueno, está implicado en este operativo. Asimismo también un efectivo de nuestra fuerza que está siendo hoy allanado por Prefectura Naval por orden de la Fiscalía, y para tener una parcialidad y transparencia de los procedimientos se ha dado la parte de la Fiscalía la orden de allanamiento para la requisa y el allanamiento de la morada de este efectivo, que bueno, es también un sentimiento doloroso para nosotros que tengamos efectivos comprometidos en esta situación del narcotráfico y el consumo o la comercialización de estupefacientes. Venimos haciendo procedimientos en estos últimos días, también en la cuenca, en el operativo andino, que se ha realizado 3 allanamientos altamente positivos con secuestro de una importante cantidad de sustancias de clorhidrato y cocaína fraccionadas en la modalidad pilas o tizas, cual tenemos 2 detenidos que están en esta ciudad, que van a ser indagados por nuestra justicia federal. Así que desde el Ministerio de Seguridad y la planificación que lleva nuestro ministro de Seguridad, Pedro Promo, es el trabajo que se ha planificado, que es un trabajo de lucha contra el narcotráfico dinámico, integral, en todo el territorio de nuestra provincia de Santa Cruz, y estamos luchando frontalmente con esta problemática para darle la tranquilidad a nuestros ciudadanos, a nuestras comunidades, que este flagelo lo vamos a tratar de erradicar de nuestra provincia y controlarlo totalmente en los controles que tenemos que hacer en lo largo y en lo ancho de nuestra provincia. Esta persona que usted refiere, cara pintada, ¿vendría a ser el cabecilla de este grupo, de esta banda? Es un integrante de esta banda, pequeña banda que estaba radicada en nuestra ciudad y haciendo narcomenudeo. Es un hombre que ya está hace bastante tiempo acá, tiene antecedentes penales, que ha cumplido condena en Buenos Aires, y bueno, nuevamente ha sido detenido por nuestra fuerza y identificado realizando la comercialización de estupefacientes. ¿Tiene relación con los allanamientos que se están realizando desde temprano? ¿Es una red de narcotráfico? No es una red, sino que es una organización local que se dedica al narcomenudeo, y bueno, tiene distintos contactos dentro de la ciudad de distribución, y bueno, seguimos con los procedimientos. También estamos siguiendo los procesos investigativos a corto y a largo plazo que se van a desarrollar durante este tiempo, así que estamos con las directivas y directrices directamente del Juzgado Federal a cargo del doctor Velázquez. También de estas 2 personas, de estos 2 hombres que nos menciona que han sido detenidos, ¿hay más personas en esta situación? Por el momento ahora están todos esperando las órdenes a ver si van a fijar domicilio o van a ser detenidos, así que estamos en las diligencias todavía no finales, así que estamos en el proceso, como usted ve, que arrancamos a las 6 de la mañana. Pero son más los que están a resguardo, digamos, de la policía, sí, más allá de su condición, sean detenidos, aprehendidos. Sí, tenemos una cantidad importante de 5 personas ahora, más los que hemos identificado en la cuenca, que son de otra causa, pero se continúa con un alineamiento planificado de distintas investigaciones complejas que se vienen realizando en lo que es la lucha contra el narcotráfico. 5 allanamientos desde temprano se realizaron. 5 allanamientos, 4 fueron por Policía de Santa Cruz,
Dirección de Narcocriminalidad de Río Gallego, y uno mixto con la colaboración de la Prefectura Naval a cargo del allanamiento y el acompañamiento de la narcocriminalidad de nuestra ciudad capital. En este lugar se dio con el acompañamiento de la Prefectura porque se trata del domicilio del personal de la Policía de Santa Cruz. Exactamente, se trata de un efectivo que es de la Policía de Santa Cruz, así que la justicia y el fiscal y el juzgado, el doctor Vázquez, ha ordenado que la diligencia se haga para que sea transparente y parcial desde otra fuerza, en este caso una fuerza federal, el cual está dando nuestra colaboración a nuestro trabajo que se ha hecho durante varios meses de investigación. ¿Se prevén más allanamientos para hoy? Por el momento no, estamos esperando las directivas del juzgado, así que seguimos trabajando, estamos en proceso de secuestros y bueno, y seguimos con los allanamientos hasta finalizar todas las órdenes impartidas desde la Justicia Federal. ¿En qué área de la Policía de Santa Cruz se desempeña este efectivo? Bueno, eso lo vamos a tener en reserva porque es una parte de la reserva de la justicia, así que seguramente más adelante, con el transcurrido el tiempo, se dará a conocer a los medios públicos. Ha sido muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Hablábamos con José Barrientos, el jefe de la Unidad de Coordinación del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, que nos brindaba detalles sobre este procedimiento que se está realizando sobre la calle Ramón Alista, en una vivienda ubicada al 100 de esta arteria. Según nos confirmaba, el domicilio particular de un efectivo de la policía de la provincia de Santa Cruz. Por ese motivo, el juez federal, el juez Vázquez, que interviene en esta causa donde se investiga narcomenudeo, al tratarse de un efectivo de la fuerza policial, se ha pedido la colaboración y la asistencia del personal de la Prefectura Naval Argentina, que es el personal que les estamos mostrando para ustedes que nos siguen a través de la transmisión y el vivo que realizamos para Nuevo Día. Pero para aquellos que nos siguen a través de la radio, les contamos que hay una guardia de efectivos masculinos y femeninos de 8 integrantes de la prefectura que se suman al personal del Ministerio de Seguridad, de la Policía de Santa Cruz, de la Dirección de Investigaciones, entre otros, que actúan en este allanamiento que forma parte de un puñado de procedimientos, 5 en total, que desde esta mañana se desarrollan en la capital provincial, en distintos barrios, donde hay varias personas detenidas, hombres y mujeres, y entre ellos un efectivo de la policía de la provincia de Santa Cruz, tal cual nos acaban de confirmar. Recordamos que se trata de una investigación por narcomenudeo. Así se denomina el narcomenudeo, es la tenencia de droga, de estupefacientes en pequeñas cantidades, bueno, para su distribución y comercialización. A esto aparentemente se dedicaba esta banda, y por eso el procedimiento de la policía de Santa Cruz, que lleva adelante de los mismos por orden del juez Vázquez, del juez federal. Esa era la excelente tarea de Karina Tabernes desde el móvil de Nuevo Día, trayéndonos justamente las novedades de uno de los 6 allanamientos que se está dando a esta hora
en nuestra ciudad por una causa federal, como les decíamos, por narcomenudeo. Así que allí cumplíamos, justamente escuchábamos a José Barrientos, si no me equivoco, de la policía de Santa Cruz. Estuvo asistida por Prefectura Naval y justamente José Barrientos, exactamente el jefe de operaciones del Ministerio de Seguridad, en este caso, era quien hablaba con Karina Taverne. También nos comparten una situación que pasó sobre calle 13, allí en barrio San Benito, en la panadería Libertad. Sí. 2 días seguidos que le entraron a robar a este comercio en plena calle principal, ¿no? Sí. Y se pregunta justamente los vecinos de allí si no hay patrullas. ¿Cómo puede ser que sea la segunda noche que me entran a robar y no pasa nada? Rompieron la puerta con candado y nadie, ni siquiera la policía se acercó. Nunca encuentran a estos ladrones. Me cansé de ir a hacer descargo, de que me tomen huellas. Caminaron por la 13 con dulce de leches en la mano y nadie se preguntó nada. Así que allí nos compartían justamente algunas imágenes de lo acontecido también en el barrio San Benito. Le mando un saludo a Javi Cebeso, que dice: por acá todavía no pasaron. Hasta luego. No sé de qué me habla, Javi, sus mensajes incógnitos, che. Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida continuamos con esta propuesta radial, escuchando algo de las pastillas del abuelo, porque es el cumpleaños del Piti Fernández, su cantante, y escuchamos Desde la Postura. Si sos municipal, quédate, que enseguida charlamos con Pedro Mancilla. Desde la postura del que dice de más y hace de menos, un volcán estalla cada tanto en mí. A modo de protesta, te molesta que piense en esta guerra de propaganda contra identidad. Para la trampa un plan B, vos no querés ser así. Por guita baila el mono y vos no tenés swing. Y el miedo que te meten a vivir parece ya no tener vuelta atrás, y tu grano de arena nunca tapa el mar. Metiendo la carnada están, sonríen con vehemencia cruel, te quieren vender el buzón. Que un libro no te deja más, que una cumbia amba loca, y vos mordés a todo trapo, y lo peor es que no te das cuenta. Propongámonos romper esta cadena, siendo firmes al tratar con la conciencia. La traición a un pueblo llama a sentir pena, porque creo y no exagero, eso es demencia. Hace el hombre honrado vista gorda, debe ser el bicho de Malaventura. Mundo loco si los hay, ni los del Borda. Hacen las cosas que hace más de un cura. Hasta en el cielo debe haber una que otra injusticia. Me digo y sé que juego mal, pero tampoco da el talón de tanta cotidianeidad. No puedo contra tu maldad.
vas a soñar conmigo. Una mañana desperté y te habías escapado. El jueves se disfruta mejor esta primavera 024 y con el mejor rock nacional. Activa. Radio Nuevo Día. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
Gracias, Brian, por la paciencia. Ya estamos en Radio Nuevo Día en el 100.9 en las instalaciones de nuestro medio con la visita de Pedro Mancilla, secretario general del SOEM, quien ya está con nosotros para compartir justamente la conclusión de lo que ha sido ayer le pregunto inicialmente, mientras le doy la bienvenida, si son buenas nuevas. Bienvenido, ¿cómo le va, Mancilla? ¿Qué tal? Buen día, un saludo para ustedes, para el equipo y la audiencia de la radio, por supuesto. Bueno, ayer se puede decir la última paritaria del año, ¿no? Del 2024, sí, porque después vendrá la cláusula. Estamos mes y medio ya de fin de año, sí. Estamos pensando en los corderos. Sí. Bueno, si se lo mira de afuera es positivo, altamente positivo. Muchos resaltan a lo que es el panorama de paritarias que por ahí rigen como testigos, que no la han habido, o si la han habido, estos porcentajes están muy por debajo de lo que ayer ustedes han aceptado y que el gobierno municipal ofreció, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que la mirada es más amplia, o sea, esto se remonta a diciembre del 2023 con la devaluación, digamos, a partir de allí todo fue tormentoso, por llamarlo de alguna manera. En general para toda la clase trabajadora, esto es así, y miremos para donde miremos, salvo raras excepciones, la discusión salarial está en el centro de la tormenta y bueno, y los trabajadores del Estado tenemos un panorama mucho más complejo todavía. Entonces es complejo, el panorama es muy complejo, cuando sea a la hora de alcanzar conquistas salariales. Y la pregunta tuya, porque vos me decís, si se mira para afuera, da una sensación, y para adentro, entonces ¿cómo estamos? Si se mira para adentro, quiere decir que hay otra lectura contraria, ¿no? Que no es la mejor de todas. No, pero para adentro es buena, en su gran mayoría, ¿no? No sé si es la ideal. Claro, no sé. Con ese contexto inflacionario. Claro, porque hay un contexto inflacionario y hay una cosa es alcanzar acuerdos salariales en función de los índices de inflación. Esto ya lo hablamos acá en esta radio, ¿no? Que están superando los índices de inflación, ¿no? Los acuerdos salariales van superando, pero están muy lejos de alcanzar el costo de vida. Claro. Y sobre una moneda, sobre un sueldo devaluado, y claro que estamos lejos. Y por algo están las cláusulas gatillo, si no. Sí, claro. Cláusula gatillo que antes era imposible de aceptarse, ¿no? Claro. Por eso nosotros en este acuerdo buscamos el mejor índice, ¿no? El índice nacional o el índice patagónico para la inflación de diciembre, que la lectura la vamos a tener recién la primera semana de enero, ¿verdad? Porque es mes vencido que se mide la inflación. ¿Qué otro tema más, aparte de esta salarial, hablaron ayer en paritaria? Bueno, el tema de las promociones de categoría. ¿Cómo está ese tema que ha dicho? Bien. Nosotros hemos tenido el ok del Ejecutivo Municipal de avanzar en el tema de la recategorización y en las promociones también. Entiéndase como promociones aquellos compañeros que ya han cumplido, por ejemplo, un año de contrato y obviamente están esperando pasar a planta permanente. ¿Son muchos? Y es una cantidad, no sé si, ¿qué es mucho en realidad, no? ¿Qué es mucho? Claro. Yo te digo mucho, en lo personal te digo mucho, ponerle un número superior a 200, no creo, menos. No, mucho menos. Sí. Pues se ha dado una circunstancia, le decimos a la audiencia, que ha pasado en la municipalidad, se sigue jubilando mucha gente. Había un importante recambio en desde la pandemia para acá, se ha jubilado muchos empleados municipales, ¿no? Y tal vez siempre sucedió porque... O quizás por la pandemia no lo notamos. No, a ver, el compañero que se jubila es porque está dentro de la mujer 28 años de aporte y el varón con los 30 años de aporte. Claro. O sea, salvo aquellos que han entrado y tienen aporte de afuera, pero bueno. Es todo un tema. Sí, claro. Sí, lo que pasa que generacionalmente se nota, cuando se van terminando una u otra gestión, digamos, ahora se jubilan los que habían en su momento entrado en la gestión de Cantín, por ejemplo, ¿no? O anterior, ¿no? La de Pirincho. La primera. Y ahí hay una cuestión que tomo de otras charlas que hemos tenido, sobre todo teniendo en cuenta la diferenciación generacional muchas veces, ¿no? Que la gente grande, ¿no? En muchos casos tiene otra cultura respecto del trabajo.
y lo hemos charlado ya, lo has dicho vos, ¿no? Que se necesita, es algo que se debate muy fuertemente respecto de las generaciones más nuevas, si se quiere, que en algunos casos tienen otro entendimiento del trabajo, y es necesario de alguna manera un trasvasamiento generacional de eso, ¿no? De la predisposición al laburo, del conocimiento, de lo técnico y del día a día. ¿Cómo se da esa situación? Porque cuando se jubilan los más grandes, en muchos casos queda como un vacío, ¿no? En realidad lo que sucede cuando, ¿no? Como vos decís, los más grandes, ¿no? Aquellos trabajadores que por su antigüedad y idoneidad y experiencia de la cosa, se van jubilando. Bueno, obviamente hay un recambio generacional que es lógico que se dé, y donde, bueno, obviamente, por lo menos la organización gremial, y entendemos que también circunstancialmente quien nos toque como intendente debería poner el acento en lo que es la capacitación, ¿no? Hemos tenido altibajos, buenos y malos momentos, donde se nos ha ido capacitando a los trabajadores municipales, y en ese tipo de proceso, algunos que alguna vez fuimos nuevos en la municipalidad, fuimos capacitándonos y hemos aprendido y nos hemos capacitado y haciendo lo que nos gusta, y bueno, después obviamente hay un recambio que se va a dar, y bueno, hay una nueva generación que es todo un ciclo que se va cumpliendo, ¿no? Después la otra cuestión, que ya es para otro análisis acerca de si las nuevas generaciones, ¿no? Son la generación de cristal o no, bueno, esas son otras. Sí, no quiero caracterizar ni hacer una generalidad, pero pasa mucho, ¿no? Hoy por hoy que mucho se sabe más de leyes laborales y de derechos que de responsabilidades a veces, ¿no? Y vos sabés que no hay agua, no trabajamos, no sé qué, pero a la hora de están todas las condiciones dadas, capaz que no sabés hacer del todo bien tu trabajo. Bueno, creo que ahí hay que poner un poquito más. No quiero estigmatizar tampoco, no quiero ser prejuicioso para nada. Esto pasa en todo contexto. Ayer tal vez era más difícil acceder a la información, y hoy agarrás un celular y accedes a la información al instante, o sea, a cualquier derecho, como también a cualquier tipo de obligación que uno tiene, y por eso nosotros desde la organización gremial hacemos tanto hincapié en recuperar la cultura del trabajo, pero más que nada hoy, ¿no? en esta ida y vuelta, en la buena fe de las partes, como siempre le digo yo al contador Diego Roble cuando nos sentamos en paritaria, a tratar de buscar puntos de acuerdo, ¿no? Tal vez resignando posiciones, ¿no? Del sindicato y desde la parte empleadora, y que esto redunde en un beneficio para la sociedad o para la comunidad. Nosotros creemos que por allí pasa evidentemente el marco de negociación por estas horas, bueno, porque si no se comienzan a producir espirales de conflicto donde a veces nos recuerdan épocas complejas en otro momento, y donde de pronto tal vez todo va generando más costos ante la sociedad que beneficio, y es un poco lo que rescatamos nosotros esto, ¿no? Tal vez haya compañeros hoy que están siguiendo este programa, seguramente que es así, y que ese 10% lo encontrarán como que ese 10% a lo básico es poco, y que habría que salir a luchar de otra manera, pero todo ese tipo de cuestiones a veces nos genera una situación, y esto es una opinión personal, nos genera una situación de conflictividad que hoy yo no sé si es la mejor estrategia de aquellos que somos trabajadores del Estado, ¿no? Porque se nos estigmatiza prácticamente a los trabajadores. El gobierno nacional estigmatiza todo lo que es el Estado y lo tiene que destruir. Entonces, aquellos trabajadores del Estado que evidentemente en el afán de defender un derecho tan básico como un salario digno, y de pronto nos coloca sin querer en una situación de estigmatización por parte del resto de la sociedad, que yo no sé si es una buena idea. Por eso digo que es una opinión personal, lo quiero aclarar. Y no solo por parte del resto de la sociedad, yo hoy hablaba de lo odioso que termina siendo, ¿no? El hecho de que entre laburantes se estén midiendo el recibo de sueldo, ¿no? Sin contemplar los convenios colectivos de trabajo y demás. Pero termina siendo una cuestión a la que de alguna manera se empuja desde otros sectores, ¿no? A que tengas que estar midiéndote con, porque vos ganás tanto, porque vos ganás tanto, y es odioso, porque al final son todos trabajadores. Bueno, porque hay una realidad también que tiene que ver con eso, ¿no? De poder acceder a un salario digno que nos permita llevar una vida digna, y fíjense, ¿no? Que aquellos sectores que tienen la gran responsabilidad de ser ejemplo, son justamente lo que no lo son, ¿no? Llámese los senadores, que se aumentaron a 9 millones de pesos
su salario, o sin ir más lejos, los diputados aquí en la provincia de Santa Cruz, que hoy el sueldo de un diputado están cobrando más de un adicional. El otro día estuvo la compañera Carabajal allí en la legislatura, y ella en la legislatura, y eso quedó grabado, en un pasaje hace referencia, ¿no?, al decreto 300, de la resolución 307, por la que fue citada, y donde de pronto, bueno, los que estaban allí en el recinto le preguntaban cuando ellos se habían acordado un adicional que supera los 3 millones de pesos. O sea, cobran más de adicional que de sueldo. Sí. ¿No? Entonces, y mientras tanto tenemos trabajadores con salarios de hambre y salarios de miseria. Entonces, esas cosas sí, claro que evidentemente chocan. Se supone que son aquellos que tienen que venir, digamos, con el esfuerzo, así como lo hace el trabajador en general, con un salario absolutamente devaluado, y hablo de absolutamente toda la clase trabajadora en este punto. Pero bueno, en este caso puntual de lo que son los trabajadores del Estado o trabajadores provinciales, bueno, prácticamente le han dicho, bueno, ya las paritarias se terminaron y los tipos se acomodaron los sueldos desde subsecretario, pasando por ministro y diputado y vicegobernador, a sueldos que superan los 6-7 millones de pesos. Entonces, ¿qué ejemplo es ese? Es un ejemplo que sin duda, y bueno, viste, nos coloca en ambientes de conflictividad, ¿no? Y después lo malo somos los trabajadores, ¿no? Sí. Somos los jodidos, los que no queremos. Aparte siempre se le exige el esfuerzo a lo que ya lo vienen brindando hace rato, porque bueno, pero sí es el comienzo de este modelo, o sea, este modelo de país que tenemos hoy, ¿no? Que lo único que tiene para mostrar hoy supuestamente es una deflación de la inflación, ¿no? De los porcentajes de inflación. Sí. Claro, tiene para mostrar eso. Y bueno, un sector de la sociedad sin duda, porque hay que reconocer también que hubo un alto porcentaje que votó este modelo, bueno, sin duda estará pacientemente esperando que se produzca algún tipo de despegue en lo económico, pero aquellos que tienen la responsabilidad, ¿no?, de gobernarnos son los primeros que han sacado la cabeza debajo del agua, ¿no? Y sin ningún tipo de prurito ni de vergüenza ni nada. Entonces, bueno, después nos quejamos nosotros porque cuesta tanto vivir en sociedad, ¿no? Pero para vivir en sociedad, evidentemente, y tiene que haber buena fe de las partes, ¿no? Que es un poco el ejercicio que hacemos nosotros con el municipio de Río Gallegos, ¿no? 10% que hemos logrado, la cláusula gatillo, y que sea la cláusula gatillo al mejor índice de liquidación, ya sea la nacional o la patagónica, ¿no? La intención de la organización gremial también era poder también correr esa cláusula para los años que vienen, pero bueno, uno también entiende, tenemos nosotros en el mes de enero el salario doble, tenemos la ayuda escolar, hay otras cosas que también juegan. Las asignaciones familiares, por ejemplo, nosotros ya comenzamos, se actualizan todos los meses. Sí. Así que bueno, eso también va generando pequeñas ventajas, si se quiere. Me preguntan, lo dijiste, pero para que queden claro, respecto de la cláusula gatillo, ¿se va a esperar a que se conozca el índice inflacionario? ¿Cómo va a ser la aplicación? Claro. La cláusula gatillo, la del mes de diciembre, ¿cuándo se va a conocer? A mes vencido. El 14 de enero, más o menos. Y más o menos, entre el 10 y el 12 de enero se va a conocer la cláusula gatillo, ¿no? Y si el índice de patagónico es más alto que el nacional, será ese porcentaje sobre el índice patagónico, ¿no? ¿Pero se pagará por complementario? ¿Cómo será? No, eso se va a liquidar seguramente en los salarios del mes de enero con base al mes de diciembre. Para que también el trabajador municipal tenga en cuenta, se viene lo que vos antes mencionaste, las categorías o el anuncio de las recategorizaciones, ¿no?, que se hace todos los años, ¿no? Sí, eso está ahora en este proceso, tiene que entrar en la liquidación de este mes. Es por lo menos la idea de la organización gremial, el compromiso por lo menos es ese. Sí. Además de esto, la posibilidad de que pasen a planta muchos trabajadores que venían de contratos. Sí, claro. Mencionaste. Sí, por supuesto. Después viene la cláusula gatillo, el mes de enero, por lo que uno infiere, la apertura de paritarias para el 2025 podría llegarse a dar en marzo, abril. Haciendo futurismo, ¿no? No, y bueno, ansioso que Sochi. No, y viendo cómo es la situación macroeconómica, ¿no? También. Bueno, a ver, nuestras paritarias para el sector público, porque esto ha cambiado. Los municipios pertenecemos al Estado. Sí. En este caso al Estado municipal arrancan por lo general en los meses de marzo a abril. Siempre es una constante eso, ¿no? Por una realidad que tiene que ver con
el periodo del uso de licencias en general de los trabajadores, que está dado entre los meses de enero y febrero. Sin duda que esto va a ser de esta manera, sin duda que sí. Pero bueno, el otro tema que quería aclarar es que también las promociones van a alcanzar a los compañeros que tienen contratos IPEM también. ¿Qué es el contrato IPEM? Bueno, que aquellos contratos donde el trabajador cobra el 75% del sueldo de la categoría inicial, ¿no? Esos contratos de CIPEM, la idea de la organización gremial es que comiencen con contrato categoría 10, ¿no? Que es la carrera inicial del trabajador municipal. Comenzaría, el primer paso sería que cobren el 100% del sueldo. Claro, y después tenemos los compañeros que son monotributistas en un número determinado, ¿no? Previo informe del jefe, esto hay que aclararlo también, ¿no? Para que también sean promovidos en ese caso a una figura de contrato CIPEM, ¿no? Y después tenemos en el medio ahí lo que se conoció como el plan Vereda, que es otra figura de precarización, que también va a correr la misma suerte. Si Dios quiere, vamos a entrar. Digamos, se le va a otorgar estabilidad laboral a esa gente a futuro, ¿no? Por lo menos se los va a promocionar, si vale la expresión. Se los va a promocionar. La estabilidad laboral es de aquel trabajador cuando pasa a planta permanente. Claro. Entonces ese es un poco el mecanismo que nosotros articulamos en lo que fue la paritaria de este mes de noviembre. ¿Sí? Pedro, y en la conclusión, ayer 6, 7 de la tarde, se celebra, mirando el panorama, ¿no?, general, aunque la situación es mala para todos. Yo no te quiero invitar a compararte con otros trabajadores municipales ni nada, pero bueno, es inevitable, ¿no?, a veces hacerlo y te pregunto por la conclusión. Hubo un puño apretado, una celebración ahí, una buena espina con lo que se alcanzó. ¿Qué te devuelven también los municipales que te cruzan? Porque yo entiendo que en redes sociales también y demás siempre están los que se manifiestan en desacuerdo. Nunca te van a poner, che, qué bien, buenísimo, gracias, sino en general los que no están tan de acuerdo. Pero ¿cómo ha sido la devolución? Yo creo que dentro de la realidad que vivimos, de conformidad. Porque iniciamos una paritaria analizando porcentajes que hablaban de un 3,5, ¿no?, que fueron los meses de septiembre y octubre, nos daba un 7% en realidad, ¿no?, y una inflación a la baja, obviamente, era un panorama. Pero como nosotros estamos en un proceso de intentar mejorar el salario, bueno, vamos a hacerlo, lo hacemos de una manera escalonada y bueno, uno como dirigente siempre busca y entiende y piensa que deberíamos poder mejorar algo más. Pero bueno, han ocurrido otras cuestiones que también hay que analizar, ¿no? El tema de la disminución de los ingresos corrientes en la Municipalidad de Río Gallegos, en el orden de los 140 millones de pesos, es una, por ejemplo. Pero bueno, hay que siempre mirar el medio vaso lleno, no el medio vaso vacío, y en función de ello, bueno, uno hacer, digamos, orientar la brújula para ver cómo uno puede ir dentro del marco de la discusión, ¿no?, con el empleador, recomponiendo el salario. Ese es un poco el objetivo. Es un camino largo, va a ser un camino largo, va a ser un camino complicado, por el modelo de país que tenemos, sin duda que esto es así. Y por la dinámica también que va tomando la política, que parece que le va dando cada vez más crédito a Milei, ¿no? Porque antes era un loquito que gritaba, no había chance de que pasen los 6 meses, los 8 meses, ya un año, las cosas parece que le empiezan a salir, al menos los políticos o el sistema político le está dando su changüí. La prensa también le está dando un espacio importante. A algunos sectores de la prensa, y ustedes lo deben saber mejor que nadie, ¿no? Sí, acá obviamente que también. Hay toda una movida mediática que lo va fortaleciendo y va generando esa sensación de que, bueno, capaz que las cosas no son tan malas, pero de pronto cuando cada uno mira su propia realidad y se da cuenta que las cosas se van empiojando, ¿no? Nosotros volvemos a ver el sector público, o el empleado estatal o el empleado municipal, ¿no? Un sector muy golpeado con el tema del sistema de obra social, ¿no? Un vademecum que se puso en práctica, que ha dejado una cantidad de medicamentos por fuera, medicamentos que están constantemente en alza porque los precios siguen subiendo, ¿no?
Y por eso hablo de la cuestión mediática, porque los precios siguen subiendo, las cosas siguen subiendo. Esto que las cosas, que no hay inflación, no sé cómo se mide la inflación, pero uno va hasta un supermercado, una góndola y las cosas no han bajado, o sea, entonces es complejo. Entonces tenemos por un lado la salud con el tema de los medicamentos, por otro lado el tema de el costo de la canasta básica, por otro lado el costo de los alquileres, y la pucha, es un panorama muy muy complejo, muy difícil, y que, bueno, evidentemente va a estar la agudeza que tengamos la clase trabajadora en un sentido de pertenencia de clase como para por lo menos resistir en principio un modelo que va a seguir ajustando, toda vez que en el mes de diciembre, si corríjanme ustedes si no, nuevamente se vuelven a actualizar las tarifas, ¿no? Sí. Entonces, y sin duda nos van a sorprender con otro aumento de los combustibles, y sin duda eso se va a traducir en otro pico inflacionario. Bueno, entonces es un panorama muy 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 difícil. Eso genera un 2025 muy complejo, y donde lo único que puede amortiguar la complejidad de ese año 2025 son las elecciones de medio término, donde aquellos que ostentan el poder del ejercicio de la democracia, bueno, van a ser seguramente candidatos, y como candidatos suponemos que van a intentar cooptar o seducir al electorado, ¿no? Sé que no es ámbito, o sea, lo vas a hacer pronto, pero ¿quedaron conformes los jubilados municipales con la paritaria de ayer? Pues estuvo Viviana igual, ¿no? Bueno, no, sí, claro, nosotros tenemos dentro de la paritaria que no único caso en el país. No hay otra paritaria en el país que tenga un jubilado representando los intereses de los jubilados en una paritaria. Ajá. Eso está acá en Río Gallegos nomás, nosotros y en la municipalidad. Fíjense si hay algún tipo de representación. Claro. El pasivo. No existe. Y nosotros obviamente, ¿qué hacemos? Porque todo lo que discutimos tiene que ser enganchado sobre los básicos, porque si no va a los básicos, los jubilados nuestros no lo cobran. Fíjense, creo que en estos días han habido unos acuerdos salariales en algunas localidades, o el pago de un bono, que el bono ese probablemente el jubilado no lo va a recibir, probablemente, digo, pues no conozco los detalles, pero es muy importante la representación de un representante por los jubilados, ¿no? Porque obviamente, más allá que nosotros desde nuestra dirigencia tenemos el compromiso de que todo lo discutimos se hace en función de los básicos y que lo cobren nuestros jubilados, bueno, el hecho de que esté una representante de los compañeros jubilados, sí, sin duda que eso va generando también una garantía de que las cosas tengan que salir como tiene que ser. Sí, sí. Claro. Y que, digamos, hay alguien bregando por su situación. Claro, ¿no? claro. Bueno, de hecho, eso te quería, creo que en mi última consulta de esta charla, que Nica te decía, ya estaba de paritarias por este año, pero el verano, los tiempos de quietud también tienen que ser de atención por cualquier movimiento que haya respecto sobre todo, ¿no?, a la caja de previsión. Si bien las ratificaciones o las expresiones sobre todo del gobernador vienen siendo en el sentido de esto no se toca, esta caja va a ser nuestra, va a ser provincial, la vamos a defender, otros que han dicho lo mismo han hecho lo contrario, ¿no?, en tiempos donde ya todos estábamos con la sidra y demás. Entonces imagino que también estarán quizá descansando, pero mirando de reojo esa situación. Bueno, yo creo, y es una opinión personal, creo que la caja de previsión, en este caso, respondiendo a tu pregunta, es el rinoceronte gris del gobierno provincial, ¿no? Eso es lo que nosotros creemos. Yo por lo menos creo eso, es el rinoceronte gris del gobierno provincial, entendiendo que, bueno, es un hecho que puede pasar, que está, y que siempre tenemos que tenerlo ahí, tenemos que estar atentos, ¿no?, los trabajadores, porque siempre estas cosas ocurren terminando el año o a principios o inicio del año siguiente, como ha pasado en otras provincias, ¿no?, más allá de los compromisos, ¿no?, que la clase política dice y hace, diciendo que eso tal o cual cosa no se toca, y bueno, después a veces con el diario del lunes nos encontramos con que las cosas sí se tocan, ¿no? Pero es un tema, una discusión muy 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 compleja, hay que estar atento.
Bueno, de hecho Viviana estuvo en comisiones esta semana, ¿no? Claro. Ustedes acompañaron así. Sí, claro, nosotros acompañamos y bueno, por estas horas también, y dentro del marco del Frente de Gremios Estatales, del Frente Gremial, estamos con este tema de la posibilidad de que se trate en el rigging en la legislatura, donde tal vez se lo toma muy por encima, ¿no? Como que el rigging no es tan importante. Ya pasó en muchos lados, entró. Ya es parte de una ley nacional, ¿no? Y en muchas provincias. No todo, En Tierra del Fuego no entró el rigging. Y en Río y en Chubut entró con condicionamientos. Sí. ¿No? Y acá, bueno, viste, acá intentaron que fuera simplemente un trámite, ¿no? Que los diputados ni lo habían leído, ¿no? Sí. Bosfi, ¿cómo era Bosfi? Bosfi ya él lo iba a presentar sobre tablas y nosotros, algunas organizaciones gremiales, asistimos a la legislatura, ganamos tiempo y eso está ahora en tema, actualmente es tema de discusión dentro de algunas organizaciones gremiales, bueno, donde no descartamos nosotros que en las próximas sesiones, bueno, estemos marcando y fijando presencia frente a la legislatura justamente por este tema. ¿Qué temas particularmente de esa discusión encienden las alarmas? Porque por un lado no se vende este proyecto de régimen de grandes inversores como la necesidad, sobre todo para Santa Cruz, de poder apuntalar el trabajo, el empleo privado, esta idea de una industrialización, sobre todo de los ámbitos extractivistas, ¿no? Donde se señala que es necesario que vengan grandes inversiones, pero también hay un contrapeso que tiene que ver con derechos laborales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué situación tal vez que se repite, ¿no? Vos estabas hablando de esto y yo recuerdo la década de los 90, ¿no? La famosa frase "las joyas de la abuela", sí, la ¿no? Y flexibilización laboral. Claro, y que en nombre de que era la única salida, prácticamente se entregaron recursos por décadas del país, y incluso de Santa Cruz también, ¿no? Y estamos ahora a las puertas donde nuevamente se va a repetir ese fenómeno, como que la única manera es que el RIGI se apruebe y que se le den a esos capitales que sean superiores a los 200 millones de dólares, venir a hacer lo que se le antoje y sin dejar absolutamente nada, ¿no? Y bueno, digo yo, ¿no? Que hay que discutir estas cosas con mucha profundidad, y yo no creo que sea todo tan así como de pronto se manifiesta, ¿no? Sí. Pero también nos encontramos en una necesidad tan grande, ¿no? Que es como el que claramente el que tiene la posibilidad o el que tiene la plata dice: póngame las condiciones más precarias, yo lo pongo, pero ustedes bajen sus pretensiones, ¿no? Es como todo, como cuando vos estás apretado y tenés que, no sé, vender el auto, y alguien que sabe que vos estás apretado te lo quiere comprar, te dice: no, pero te puedo pagar, sale 10, te puedo pagar 7. Bueno, ¿y cómo hicieron los vecinos de Chubut, ¿no? Para aprobar un RIGI condicionado con algunas condiciones, ¿no? Y cómo hace Tierra del Fuego, que directamente te dijo que no al RIGI, ¿no? Después el resto de las provincias tal vez dijeron que sí, la mayoría, y de pronto, como dijo algún funcionario, bueno, tenemos que hacer que las condiciones de Santa Cruz sean más ventajosas. Ahora, el punto es, a cambio, ¿con qué impacto, no? ¿Cuál es el costo, digamos? Sí, ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? O sea, ese es el tema, ¿no? Esa discusión de fondo que deberían discutir los diputados, en realidad, sí, pero a conciencia. Madura, sí, una discusión madura. A conciencia, una discusión a conciencia, decir: che, bueno, mirá, acá llegó este proyecto y lo queremos discutir. Somos el oficialista, somos de la oposición, discutámoslo, porque estamos hablando del futuro, no solamente nuestro, sino de futuras generaciones también. Entonces, la pucha, ¿viste? Si vamos a estar a las puertas de discutir un RIGI con la flota amarilla acá, 200 millas, ¿no? Sí. Y pensar de que a lo mejor vamos a hacer un excelente negocio con los chinos, no sé, yo la verdad dudo, ¿no? Que yo creo que va a ser al revés, ¿viste? Por la duda vayamos aprendiendo todo mandarín, ¿viste? Porque, claro, vayamos practicando el mandarín. No sé, pero porque en China no sé si hay secretarios generales, así no que... creo, ¿no? La China del partido sí. Claro. Sí, de gremio pero, no porque viven depredando el mar, ¿no? Claro, sí. ¿Viste? Y le estamos diciendo: che, ahora luz verde, entren nomás, y vénganse acá a la costa de Santa Cruz, que le vamos a arreglar los barcos. No sé, digo yo, si tal vez pasa por allí la idea, ¿no? Y yo calculo que los chinos lo más probable es que vengan a instalar en eso sus propias
talleres acá y traigan sus propios chinitos mecánicos y nosotros vamos a seguir mirando a ver si nos tiran un hueso. Entonces nos parece que habría que hacer un análisis más a conciencia y no solamente bajo la consigna que es la única salida aprobar estas cosas. No nos parece a nosotros, no nos parece. Sé que cada vez que vamos a poner un punto final a esta charla, a usted le queda algo más en el tintero, así que le dejo la potestad de... había unas consultas igual, Perfecto, dígalas, porque ahí nos llegó la del Plan Vereda, ya la evacuó, ya hablamos de eso recién, así que obviamos esa pregunta. Nos consultaban si la recategorización sale con los salarios de este mes. Claro, sale con el salario de este mes. Y aquellas tal vez recategorizaciones, bueno, depende de la categoría que te toque, y por ahí te hace una diferencia económica, ¿no? Un poquito categoría más. 30, ¿no? El compañero sabe bien cómo es el escalafón municipal. Lo saben igual. Y sabe de qué le estoy hablando, pero claro. Vale decir, las categorías inferiores por así no hay una diferencia importante, pero después de cierta categoría, que es donde estamos la mayoría. Y con la antigüedad... Bueno, claro, ese es otro tema, ¿no? El 10% afecta también todos los adicionales, ¿no? Sí, todos los adicionales. Claro, no es solo un 10% al básico. No. Menos las asignaciones familiares, que eso está por una escala del ANSE. Nica, te vamos cuando cobre te vamos a invitar a que nos invites. Está todo ya se va todo con las tarjetas, mirá vos. Pedro Mancilla, secretario general del SEM, ha charlado largo y tendido con nosotros. Le mandamos un saludo a Carlos Garzón, que evidentemente estaba escuchando, lo teníamos pautado. Dijo, me cambiaron por Mancilla. No, vamos a charlar con él también, pero lo comprometemos para horas de la tarde, para obviamente no herir susceptibilidades y tampoco obviar la importante charla que teníamos pendiente con el secretario general de ATE. Muchísimas gracias como siempre por venir hasta la radio y por charlar de agenda abierta. Acá no hay nada establecido, nosotros le tiramos y el hombre contesta, y por eso obviamente también agradecemos. No, la gracia de ustedes, un saludo al compañero Carlos Garzón, que estamos teniendo conflicto en toda la provincia, en muchas localidades, en un panorama bastante complejo y difícil, y bueno, donde nosotros insistimos nuevamente, ¿no? Nosotros con un sentido de pertenencia de clase creemos que el 2025 y nos tiene que encontrar primero a la dirigencia, sin duda, y a toda la clase trabajadora organizada de otra manera, porque los tiempos que se vienen son más complejos de lo que estamos terminando ahora, ¿no? 11:56 de la mañana, nos vamos a la calle con Karina Taverne, justamente profundizando lo que yo te contaba anteriormente. Sobre calle 3 en el barrio San Benito, 2 días seguidos le robaron, le ingresaron a una panadería, y desde allí nuestra compañera nos trae el informe, la crónica de este mediodía soleado ya en la ciudad de Río Gallegos. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, seguimos recorriendo la ciudad y también seguimos con información referida a temas policiales, lamentablemente. De nuestra ubicación anterior nos vinimos raudamente al barrio San Benito. En este momento estamos ubicados sobre calle 13 entre 10 y 12, donde está ubicada una sucursal de la panadería Libertad del barrio San Benito, que nos enteramos que anoche o esta madrugada han ingresado a robar. Aparentemente forzaron alguna puerta, algún ingreso, y se llevaron algunos elementos. Lamentablemente no se encuentran los propietarios del comercio, los trabajadores no están autorizados a hablar, así que es escasa la información que les podemos brindar. Existe la preocupación de los vecinos por esta situación. Nos comentaban que en algunas imágenes, esto nos hacían llegar a Nuevo Día y al móvil, estos comentarios, que se veía por distintas cámaras
como la o las personas que ingresaron tomaban algunos elementos como tarros, por ejemplo, de dulce de leche y se los llevaban. También nos daban cuenta que no es la primera vez que ingresan a esta sucursal de la panadería. Algunos nos decían que era el segundo robo en esta semana, lo poco que nos dijeron los trabajadores que no fue de esa manera, pero sí que han sido dos robos, dos hechos de las mismas características en el transcurso de este mes. Lo cierto es que hay preocupación por este hecho y porque se pueda llegar a repetir. Estamos ubicados, recordamos, sobre la calle 13, la principal, la avenida troncal, digamos, del barrio San Benito de Río Gallegos. Estamos en 13, entre 10 y 12, donde está ubicado este comercio, donde lamentablemente se dio este hecho delictivo. No podemos brindar más información porque no la tenemos, como les decíamos, los trabajadores del local no están autorizados a hablar y no encontramos a los propietarios. De todas maneras, por supuesto, quedamos a disposición si es que quieren ampliar esta información con nosotros a través del móvil o a través del diario Nuevo Día. Hermosa mañana en la capital de la provincia de Santa Cruz. No hay viento, salió el sol, hay algunas nubes, pero sol pleno a esta hora en la ciudad de Río Gallegos. Gracias por acompañarnos en este nuevo contacto con el móvil de Nuevo Día.
Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarmas Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Súmate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM
Escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanuesa 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la Zona Franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el Mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al +56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-752920. Sí, recordá, info al 2966-752920 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Zepernik 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable.
TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966-528915, 2966-479223 o al fijo 423-799-444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y ganá con nosotros. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Día ocupado? ¿Sin tiempo para cocinar? Roticería El Sazón tiene la solución perfecta para vos. Ubicados en el barrio Bicentenario, en calle 19 entre 48 y 50. Estoy parado sobre la muralla que divide. Te ofrecemos una amplia variedad de platos irresistibles para satisfacer cualquier antojo, desde nuestro menú diario hasta especialidades como papas rellenas, empanadas, sándwiches y las mejores pizzas con masa casera que te transportará al sabor auténtico. ¿Querés hacer tu pedido? Es fácil y rápido. Escribinos por WhatsApp al 2966 61 2610 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Seguí a Roticería El Sazón NIF en Facebook e Instagram y descubrí nuestras novedades y promociones. Roticería El Sazón, tu aliado en la cocina. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Ya son las 2:20, Brian, Y seguimos al aire. Ah, sí. ¿Tenés hambre? Perfecto. Pero tengo que contarte algunas noticias de última hora que obviamente ya encontrás en el diario nuevodía.com.ar. Y una de las salientes, no solo a nivel local, sino a nivel nacional,
tiene que ver con la determinación del gobierno nacional para con la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de la ratificación de ayer por parte de la Cámara Federal de Casación respecto a la condena que había ejecutado el Tribunal Oral Federal número 2. Hoy el vocero Manuel Adorni confirmó que le darán de baja la jubilación de privilegio a Cristina Fernández de Kirchner y también una pensión que cobraba por quien fuera su esposo, quien fuera también presidente, Néstor Kirchner, en una suma que señalan asciende en total a casi 22 millones de pesos, 21.827 millones de pesos, que justamente Adorni confirmó que será derogada. El beneficio previsto por la ley 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño del cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa, dijo Adorni, lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño, y aseguró que la jubilación de exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política. Y justamente afirmó que durante el mandato de Milei la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos. Y es la nota número 1 de todos los portales de la República Argentina que justamente se hacen eco de esta situación. El diario Nuevo Día te cuenta justamente entre sus noticias esta justamente que tiene que ver con la determinación del gobierno nacional. Obviamente ya está volcada también con la gran tarea de Tony la noticia de los 6 allanamientos que se han producido en nuestra ciudad, donde un ex militar y un policía de nuestra provincia fueron detenidos en el marco de una causa federal por narcomenudeo, que como les digo tuvo 6 allanamientos simultáneos que se desarrollaron en nuestra ciudad y que te contamos justamente desde el móvil de Karina Taverne, que hoy, además de una mañana estupenda en lo climático, nos ha brindado, como ya es costumbre, nos ya mal acostumbró de alguna manera a una excelente tarea que desarrolla jornada a jornada, cubriendo en este caso también, ya en el cierre de esta propuesta, las interrupciones en el tránsito o en algunas arterias que se producen en derredor de la Casa de Gobierno y de la Jefatura de Policía, porque hoy, y saludamos también a los efectivos de la provincia, porque la Policía de Santa Cruz cumple 140 años, nada más y nada menos. Desde aquel entonces era Policía del Territorio y obviamente desde que se constituyó como provincia, Santa Cruz son justamente la fuerza provincial. Todo esto te hemos contado en Arriba al Día y me parece pertinente que siendo las 12:23 del mediodía pongamos un punto final a esta edición. No sin antes reconocer y saludar el trabajo de cada uno de los integrantes de esta cooperativa que día a día aportan para que hagamos lo mejor posible. Tony Villanueva y Fer Tornú en la redacción, Lorena Aro en redes, María Oviedo en el departamento de ventas, Sandro Díaz a cargo de la producción de este espacio, Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, Karina Taverne desde el móvil, Héctor Mancilla, Rodrigo Arredondo y Julián Quirós de este lado de los micrófonos, tratando de acompañarte de la mejor manera. Muchachos, se me cuidan, y me disfrutan un ratito de sol, aunque sea camino al trabajo para Rodri, camino a la casa y luego al trabajo para ustedes. Héctor, yo me quedaré encerrado acá tipeando
todas las verdades que ahí tengo para contar. Te dejan una reposera. ¿Sí? Sí. ¿Por qué reposera? Y una sombrilla, sería no, hermoso. Y una conservadora. ¿Sabes qué? Con yo quiero una de esos termos grandes de, claro, un termolar para hacer unos tereré. Exacto, claramente, pero no de agua con hielo, porque tengo mis amigos paraguayos que te explican que es con agua o con agua y un limón exprimido. Exacto. Yo lo adapté como lo hemos hecho los argentinos a toda cuestión que llega hasta aquí, y yo lo hago con jugo de pomelo, con una gaseosa de pomelo. Con cerveza, Tere. Ah, pará, ¿por qué sos así? Gracias por tu labor, Brian. Gracias a ustedes, muchachos, también. Y a la gente que está del otro lado y nos elige día a día para ser acompañados por estos 3 individuos. Muchachos, disfruten del jueves. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chau, chau. ¡Vamos, Argentina, carajo, viejo nomás! Tu Primavera 24, tu radio. Ser la leña del hogar.